Diseño del anclaje. Para introducirnos en el diseño de nuestro anclaje, una vez considerados los factores y los modos de falla anteriores, es importante tener en cuenta que hay varios métodos para diseñarlos, entre los cuales tenemos el método de diseño de resistencia, el diseño del factor de resistencia y de carga, el diseño de tensión permisible, que son los más comúnmente utilizados. Sea cual sea el método de diseño que sea de nuestra preferencia o de nuestro conocimiento a aplicar, es importante siempre tener en cuenta las cargas a las cuales los anclajes son sometidos. Se disponen de varias normas y de varios consejos para asumir los estándares válidos en estas cargas. En la siguiente imagen podemos apreciar el diagrama de esfuerzo de formación que presentan los anclajes. Es importante que se determine con base al análisis elástico de los elementos que puedan demostrar que la resistencia nominal del anclaje está controlada, ya que todos los anclajes van a sufrir una deformación individual por muy mínima que sea diferente a las demás. Es importante tomar en cuenta un promedio de estas deformaciones. Como podemos observar en la imagen, cada uno de los 4 anclajes presentados en la figura presentan diferentes deformaciones, claramente tomadas en cuenta en el diseño, estando dentro del margen tolerable. También es importante mencionar que en ciertos casos muy específicos, el diseño se hace en base a materiales dúctiles y en vez de trabajar con las elasticidades, se trabaja con las propiedades plásticas de estos materiales, considerando varios factores extras, obedeciendo a la norma ASI 318-11. En esta imagen es apreciable la instalación y el anclaje de un elemento en posición vertical. Dada la posición vertical, es más común encontrar esfuerzos de corte en nuestros anclajes. Esto afecta en gran medida el diseño de los mismos, ya que en posiciones horizontales el anclaje no sufre corte de manera ideal, por lo que al momento de anclar verticalmente es importante tener en cuenta la distribución de varias magnitudes que tenemos dado a los momentos producidos y dado al peso de los elementos a anclar, donde estos anclajes tienden a ser mucho más robustos. Dentro de los requerimientos generales para el anclaje, tenemos que los anclajes deben satisfacer estas dos condiciones presentadas, donde los esfuerzos calculados deben ser mayores o iguales a los reales, así como las resistencias de diseño. Tanto las resistencias y las cargas a tensión y de corte deben ser consideradas dentro de los esfuerzos y deformaciones que sufrirán nuestros anclajes. Para la evaluación se consideran los modos de falla potenciales, que están mencionados en esta lista de incisos. De igual manera es importante mencionar que al momento de hacer nuestro diseño de anclaje, en la mayoría de los casos, nunca vamos a diseñar para un solo elemento, sino para un conjunto de estos, como se puede mostrar en la imagen, donde 2 placas son fijadas por medio de 6 anclajes, 6 elementos. Estos elementos van a considerarse como distintos e involucrarían deformaciones, esfuerzos, por muy mínimos que sean, diferentes. Para el cálculo de los mismos hay que considerar que sean elementos uniformes, de densidad constante, simétricos y otro tipo de consideraciones para que nuestro cálculo sea mucho más fácil. Como podemos observar de igual manera en las imágenes, se calcula un centro de esfuerzos, un centro de cortes y de tensiones y de deformaciones. Para cada elemento del anclaje se realiza una sumatoria de sus esfuerzos que fueron calculados para obtener esfuerzos promedios y de esta manera obtener nuestro cálculo mínimo de deformaciones y de esfuerzos a los que serán sometidos nuestros anclajes. Aquí podemos observar las ecuaciones de cómo determinar las resistencias controlantes para un grupo de anclajes, como se mencionó anteriormente. De igual manera, presentadas ciertas condiciones de nuestra cimentación, es importante tener en consideración correcciones
Estas correcciones son definidas como una constante lambda, donde varía según el método de falla o la posible falla que se puedan presentar. Los factores de reducción de resistencia. Se considera que los factores de reducción de resistencia son los responsables de las reducciones en el desempeño de nuestros anclajes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta un factor de seguridad y de corrección al momento de diseñar nuestros anclajes. Para los anclajes dominados por un elemento dúctil, el factor de corrección que se debe hacer para las cargas nominales a tensión es de 0.75 y a corte es de 0.65. Para los anclajes dominados por resistencias de elementos frágiles, los cálculos se vuelven más conservadores y los factores de corrección a tensión ahora serán de 0.65 y a corte de 0.60. Como se muestra en la siguiente imagen, tenemos dos tipos de anclaje. El de la izquierda está sometido a tensiones, dado que solo tiene unas fuerzas transversales o paralelas a los cuerpos de los mismos elementos. Presentaríamos y tendríamos que utilizar el factor de corrección para cargas de tensión. Sin embargo, del lado derecho podemos observar que se está presentando un momento. Recordemos que por mecánica de materiales, el momento, además de producir esfuerzos a tensión, también produce esfuerzos cortantes en nuestros elementos. Y en este caso, a pesar de tener presentes esfuerzos de tensión, siempre hay que considerar los esfuerzos cortantes como prioritarios, ya que llegan a producir mayormente fallas.